Buenas tardes, mis hermanos. Hoy hablaré sobre cómo funcionan las narrativas bíblicas. Las historias de la Biblia son como cualquier otra. Se deben poner mucha atención a tres elementos que forman estas historias, que son los personajes, el contexto y el argumento. Estos son elementos básicos de las historias y son utilizados para ayudarnos a comprender el significado y la importancia de los eventos. Debemos aprender a ver cómo se integran estos elementos y así podemos detectar los patrones de diseño en la narrativa bíblica. ¿Qué queremos decir con patrones de diseño? Bueno, los autores bíblicos les dan forma a estos elementos, al personaje, al contexto y al argumento. Con estos forman patrones repetidos en forma de historias tras historias y las unen, y a través de estos patrones vemos cómo diferentes historias en la Biblia han sido coordinadas para enfatizar, ¿sí?, temas muy importantes. Ahora, ¿cómo podemos encontrar un patrón bíblico? La manera de encontrar estos patrones es ver cómo se incluyen palabras e imágenes claves y estas se unen a las historias, ¿sí? Y porque están diseñadas así para mostrar un patrón. Con la repetición de estos patrones hacen que se crea una posibilidad que alguien venga y rompa estos patrones. Por eso las historias de Jesús se diseñaron para que los patrones lleguen al clímax, ¿sí? Y viene Él a romper con esos patrones. También queremos hablarles, ¿sí?, de cómo debemos de leer diferentes tipos de lecturas en la Biblia, comenzando con la narrativa. La narrativa básica se compone de un personaje en un contexto, viviendo varias circunstancias que se conocen como argumentos. Un argumento, ¿sí?, un argumento básico comienza con un personaje en un contexto, ¿sí? Pero luego sucede algo nuevo o inesperado, provocando problemas que llevan a un conflicto que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora tiene una nueva normalidad. El ejemplo que tenemos es la historia de Gedeón. ¿Sí? Él está pidiendo una señal para estar seguro de que Dios va con él y le pide, ¿sí?, que el vellón se moje y que alrededor esté seco, y Dios lo hace, pero él con esa duda que tiene le vuelve a pedir al Señor ahora una señal de manera diferente, que el vellón esté seco y que alrededor esté mojado, y el Señor lo vuelve a hacer. ¿Sí? En este pasaje que estamos ignorando la trama mayor, o sea, y cuando se ignora, ¿sí?, esta se puede caer en el riesgo de tergiversar la Biblia, ¿sí?, o los pasajes bíblicos. Ahora, veamos en este mismo ejemplo de Gedeón la trama mayor. ¿Sí? El ejemplo de Israel es oprimido por los madianitas. Dios le hace un llamado a Gedeón para que derrote a los madianitas y salve a Israel. Gedeón tiene mucho miedo y dudas y le pide a Dios que haga un truco de magia, ¿sí?, para prender fuego, y Dios prende, ¿sí?, con fuego un altar, ¿sí? También Dios le pide que destruya un altar que ha sido construido para otro Dios, pero Gedeón tiene miedo y lo hace en la noche. Y cuando le toca pelear con las madianitas, pidió la señal que hablamos anteriormente del vellón, ¿sí? En el contexto más amplio, no es averiguar cuál es la voluntad de Dios. El contexto es que Dios usa personas débiles, con defectos profundos, para que hagan mucho más
de lo que ellos pueden hacer. Es por ello que cada escena forma un argumento mayor y el autor quiere transmitir al trazar un conflicto y un desenlace a través de un argumento. Por eso es importante leer cada argumento de cada historia para poder comprender su concepto. ¿Sí? También es muy importante poder ver los personajes en la narrativa bíblica. ¿Sí? Y este es el punto último que vamos a hablar sobre los personajes. Los personajes en la narrativa bíblica son el ingrediente principal en cualquier historia. Son los que se encuentran en problemas y tienen que resolverlos. La mayoría de nosotros nos identificamos con los personajes de las historias. ¿Por qué? Porque así como ellos, nosotros también vivimos nuestra historia con problemas, ¿sí?, que debemos de resolver. Las historias bíblicas tienen personajes que son usados como espejos para que podamos identificarnos con ellos y ver nuestra realidad en ese reflejo. A veces nos cuesta trabajo identificarnos con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dan pocos detalles acerca de estos personajes. Los escritores presentan a personajes de manera distinta a la narrativa actual, ya que a través de los detalles mínimos, ¿sí?, dan mucho. Por ejemplo, la apariencia física, porque esta es simbólica, ¿sí? También los nombres de las personas tienen un significado muy importante. Los autores prefieren que las palabras y las acciones de los personajes revelen sus motivos y nos dejan que nosotros, los lectores, juzguemos su comportamiento al ver las consecuencias. Los autores no quieren que seamos igual que los personajes bíblicos, pero sí que los podamos imitar en algunas cosas, en especial cuando llegamos, cuando estos personajes llegan al final de sí mismos, como nosotros cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, cuando necesitamos confiar en la gracia y en la sabiduría de Dios, cuando nos muestran que a través de la humildad y la rendición podemos ser hombres y mujeres que agradamos a Dios. ¿Sí? Viendo estos personajes podemos darnos cuenta de nuestras verdaderas tendencias. Esto es lo que hoy me toca compartir. Espero que sea de bendición, porque para mí ha sido agradable empezar a tocar estos temas. Son bonitos, provocan, me invitan a que yo siga estudiando, porque son temas muy agradables. Por su atención les doy las gracias y que Dios los bendiga.